ciudadanos, concejales, señor secretario, señores del PSOE, bienvenidos y buenos días. Se va a iniciar a las 11 de la mañana la sesión plenaria extraordinaria de hoy jueves 3 de mayo, cual tiene 5 puntos. Punto primero, de orden del día. Aprobación del acta anterior, del acta de la sesión anterior de fecha 11 de abril de 2012. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Ustedes han pedido, ¿no? Pues se aprueba por mayoría absoluta el punto número 1. Punto segundo. Resolución de las alegaciones presentadas por el Grupo PSOE al presupuesto para el ejercicio 2012. La Comisión Informativa de Acción celebrada el día 30 de abril de 2012 determinó lo siguiente. En base a una propuesta de la alcaldía en base a los siguientes antecedentes. Con fecha 9 de marzo de 2012 se celebra la sesión de pleno en la que se adoptan acuerdos en relación a la relación del presupuesto para el ejercicio económico 2012, que son determinados por la Comisión Informativa de Acción. En cumplimiento de esos acuerdos, con fecha 16 de marzo de 2012, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería un anuncio sometiendo a información pública al expediente del presupuesto para el ejercicio 2012. El día 3 de abril, el señor portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Cabrera presenta el estilo de las reglas afectadas por él. La legislación aplicable a estas cuestiones dentro de lo que es el texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales, los artículos 162, 169, 170. Estoy haciendo un resumen porque el contenido de la propuesta es muy largo y estoy resumiendo un poco los contenidos porque si no estaríamos aquí leyendo una hora. En base a estos artículos se hace por la alcaldía las siguientes valoraciones. Alegación primera. Comparando los presupuestos 2012 con los presupuestos de 2011 se ven minorados los ingresos del capítulo 1, impuestos directos, más aún tras haberse aprobado una subida de IBI del 37,50% y de impuesto de vehículos de acción mecánica. Valoración. Los valores de cada tributo son los que deben ser considerados para la consignación de la dotación presupuestaria que corresponda por ingreso de este capítulo, teniendo en cuenta que en el año 2011 el total de IBI que debería haberse presupuestado era de 3.660.880,80 y que se presupuestaron 4.412.000, una diferencia de 750.000 euros. Si comparamos el resultado de 2011, que no era real, con lo presupuestado para el año 2012, que se ha ajustado a las previsiones reales, parece que no hay subida, cuando en realidad lo que no hubo en 2011 fue el ingreso presupuestado para el IBI, ya que los datos de la liquidación del presupuesto de 2011 da como resultado que lo recaudado por el IBI en 2011 fue de 1.336.273,79, quedando un IBI pendiente de cobro de 2.258.000, lo que hace un total de 3.359.000, cantidad que se aproxima a lo que debería haberse presupuestado de IBI en 2011, pero que está muy lejana de los 4.412.000 que fueron aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Cabrera en 2011. Alegación segunda. El ingreso presupuestado en concepto del impuesto de construcción, instalación y obra es igual al que encontramos presupuestado para la tasa de licencia política, cuando lo presupuestado para el impuesto de construcciones debería ser superior a lo presupuestado para la tasa. Valoración. Esta apreciación es correcta. Si bien hay que tener en cuenta que las cantidades consignadas en el presupuesto de ingresos son meras previsiones, que se han hecho en base a los recaudados de los últimos años y que no superan en ninguno de los dos casos lo que se ha presupuestado para 2012. Si hubiese un mayor ingreso de lo presupuestado por el impuesto de construcción, extracción y obra durante el año 2012, ello no supondría ningún problema ni presupuestario ni de contabilización. Alegación número 3. No existe ninguna partida de inversión para terminar de poner en funcionamiento el pabellón polideportivo, por lo que se intuye que no se pretende abrir durante este año. Valoración. En el capítulo 6 del presupuesto de gastos dedicado a inversiones e infraestructura aparece una aplicación presupuestaria que es la 342.609.01, que se denomina División Interior Polideportivo Municipal con un presupuesto de 18.000 euros, por lo que no se puede decir que no esté previsto invertir en dicho pabellón, no esté previsto invertir en dicho pabellón de deporte. Alegación 4. A tenor de lo dispuesto en el artículo 46.2b, que no se dice de que esto
entendemos que se refiere a la ley reguladora de base de régimen local y el artículo 82 de la ROF, la reglamentación íntegra que debe servir de base al debate y su caso de votación deberá figurar a disposición de los concejales desde el mismo día de la convocatoria y la Secretaría de Votación. No obstante, se remitió el día 8 de marzo de 2012 por vía telemática y sin firmar y sin firma digital al portavoz del Grupo Municipal del PSOE por correo electrónico, en el que se daba conocimiento de un nuevo presupuesto con cambios efectuados en la tarde del día indicado. Y se afirma que con ello se vulnera el derecho de los concejales a tener acceso a toda la documentación. Valoración. Precisamente por ser riguroso en cuanto al respeto a ese derecho y en cuanto al trámite de aprobación del presupuesto, es por lo que se envió ese correo electrónico que incluyó unos retoques en algunas partidas del proyecto de presupuesto 2012 del que disponía el PSOE con la normativa legalmente establecida. Dichos cambios se plantearon como propuesta de la concejal de Hacienda en el desarrollo de la sesión de pleno celebrada el día 9 de marzo de 2012, dentro del punto de aprobación del presupuesto 2012, tal y como se ha hecho mención al inicio de la propuesta. Lo que es totalmente correcto y lícito, ya que el contenido del proyecto de presupuesto es susceptible de cambios derivados del debate para su aprobación. Incluso ahora, en caso de estimarse alguna de las alegaciones presentadas, podrían hacerse modificaciones al contenido del presupuesto para 2012, que ha sido inicialmente aprobado antes de su aprobación definitiva por el Pleno, pero no hay ninguna, por lo que no hay ninguna vulneración del derecho a la información de los concejales. Alegación cuarta, la última, ya la propuesta de resolución. En base a lo anteriormente expuesto, la alcaldía propone el Ayuntamiento de Cabrera que se desestime las alegaciones presentadas por el Grupo PSOE con fecha 3 de abril de 2012, número 2352 de registro de entrada contra los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento de Cabrera de fecha 9 de marzo de 2012 en relación al expediente de aprobación del presupuesto 2012 y por relación de fundamento que justifique las variaciones de los créditos inicialmente consignados, ya que el presupuesto para el año 2012 se ha ajustado en su elaboración y aprobación a los ámbitos establecidos de la ley. No se ha omitido el crédito necesario para el cumplimiento de la obligación exigible de la actividad local y los ingresos con relación a los gastos presupuestados son suficientes. Cabrera, 20 de abril, el alcalde. En el desarrollo de la comisión informativa no se produjo un debate y la votación tuvo como resultado que se aprobó por los votos a favor del Partido Popular de Eficar y con el voto en contra del representante del PSOE. ¿Una palabra? Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario, por la lectura de la respuesta a la alegación, que una vez más, bueno, por desgracia ya no somos de la respuesta que se nos ha dado diferentes títulos, mociones, propuestas que presentamos en el secretario. Como todos saben, presentamos 4 alegaciones al presupuesto, que recordarán que no pudimos participar, no se nos dejó participar en el debate de lo mismo. Pero bueno, estimamos oportuno desde el Grupo Municipal Socialista presentar alegaciones porque vimos determinadas cosas que nos parecían en algunas circunstancias incluso anómalas. Aparte de que seguimos considerando que esa es la respuesta que se nos ha dado y a las respuestas que se nos ha obviado, porque en algunas consideramos que no hay respuesta a lo que nosotros planteamos, pues continuamos pensando que el presupuesto presenta efectos graves y además no se ajusta tampoco a la realidad. Empecemos por la primera alegación. Minoración del ingreso. Ustedes sabrán que hay un principio establecido legalmente, se llama principio de universalidad, que en un presupuesto ya, evidentemente la palabra lo dice, antes de que se haga un ejercicio, uno presupone lo que va a ingresar y lo que va a gastar, evidentemente basándose en datos objetivos que ya han sucedido en el pasado, en cuanto a ingresos, en cuanto a gastos y también las situaciones reales que se viven en el presente en un municipio. Bueno, nosotros consideramos que había una minoración de ingresos, e incluso vamos más allá, creemos que tiene una intencionalidad de ocultar esos ingresos. Evidentemente, en toda la administración, en todas las familias, en todas las casas, los ingresos se han reducido, pero no al punto que nosotros vemos aquí en este presupuesto, y menos aún después de ver el brutal incremento que vamos a padecer todos los ciudadanos de Carbonera con la subida del IBI de un 37,5%. Urbana y un 60,5%.
60% en el evidentemente el impuesto a los vehículos de tracción mecánica. Entonces no nos entra en la cabeza que se minoren respecto a ejercicio anterior los ingresos. Yo lo uno, impuestos directos. No se entra en la cabeza. Pero voy más allá. Ustedes saben que para el 2011 se tenía previsto que se dieran de alta muchas viviendas. Unas han dado y otras muchas no. Esas viviendas se tienen que dar de alta, eso lo tienen que prever ustedes. Y no, consideramos que no lo han previsto. No lo han previsto, posiblemente con una intencionalidad que después va a explicar. No solo eso, sino que ustedes han cerrado en banda también a un proyecto importantísimo que hay en el pueblo de Carbonera desde hace varios años, que era el Boulevard. Y ahí, saben ya ustedes, son conocedores, que una administración local tiene no mucha tolerancia, no mucha herramienta para generar empleo. Ahora menos. Pues esta es una herramienta y muy valiosa para generar empleo, que era el Boulevard, que como sabrán, se iba prácticamente a subvencionar con los impuestos especiales a las industrias que tenemos aquí en Carbonera. Solamente esa, porque el Boulevard es una cosa para allá, que pasa por su terreno, y se iba a realizar esa obra con esos impuestos especiales en que le gustaba también el futuro al ciudadano de Carbonera. Solo a la empresa, lo que pasa es que ustedes se centran más en los ciudadanos, subiendo los impuestos, subiendo las tasas, subiendo las escuelas municipales, en vez de centrarse en la empresa y en la industria. Y se han cerrado en banda y están teniendo una oportunidad de oro de generar empleo y tener una infraestructura que creemos que se necesita en Carbonera. Ustedes saben que esta obra se ha incluido en presupuestos anteriores, pero vista la situación no solo de los ciudadanos, de la empresa, las empresas interesadas se pusieron en contacto con este ayuntamiento y dijeron que se pospusiera esa obra hasta que la situación estuviera a alguna zona. De hecho, ya había disposición, un poquito antes del ayuntamiento, por parte de esa industria para acometer esa obra, que generaría muchos puestos de trabajo y tendríamos una infraestructura que posiblemente sea necesaria para el pueblo de Carbonera. O sea que el Boulevard ustedes se han trasladado puesto que no lo prevén en su presupuesto. De las poquitas posibilidades que tiene un ayuntamiento, ustedes la descartan. Por tanto, los presupuestos que se hacían con anterioridad, pese a que ustedes lo digan, eran reales, porque la realidad que se contemplaba con el anterior gobierno era proporcionar servicios a los ciudadanos, dotar de infraestructuras y darles uso que necesitan los carboneros y las carboneras. Vamos con la segunda elevación. Y esto es plenamente objetivo. Otras determinadas cuestiones pueden ser interpretaciones políticas subjetivas que ustedes quieran llamarlo, pero esto es plenamente objetivo. Cuando uno hace una obra o una reparación en su casa, paga un impuesto, como todos sabemos, y por eso también paga una tasa. Y la tasa siempre, en todo caso, es inferior. Por tanto, no nos podemos encontrar en un presupuesto que el concepto de impuestos sobre construcción, instalación y obra coincida con el de las tasas. Porque eso es así. Eso es objetivo, eso no es discutible. Si tú haces una obra, pagas un impuesto. Y por esa obra pagas una tasa que en todo caso es inferior. Y en el presupuesto no lo encontramos así. No nos lo encontramos así. Coincide. ¿Por qué? No sé. Sea 30 céntimos, o sean 40 céntimos en concepto, o sean 2 millones de euros, que no es el caso, en el tío, no puede coincidir nunca con la tasa. No puede coincidir. Es un error. O sea, que debe rectificarse en el presupuesto. Vamos con la tercera alegación. No sé si no lo expresamos bien en nuestra alegación, o no lo han querido entender bien, simplemente han pasado del tema absolutamente. Cuando nosotros presentamos nuestra alegación, no dijimos que no haya inversión en el pabellón de deporte, sino
sino que no hay inversión para poner en funcionamiento. Evidentemente, tenemos la partida de 18.000 euros para levantar un muro de separación, ¿no? Un muro de división. Pero eso no implica que se vaya a poner en funcionamiento, ¿o sí? Nosotros preguntamos la inversión que se vaya a hacer para poner en funcionamiento, ya sea en capital humano, en dotar de material, de lo que sea. Hemos visto que hay una división interior por valor de 18.000 euros. Y vista esa inversión de 18.000 euros para el pabellón municipal, nos vienen dos cuestiones, dos preguntas. Que a ver, nos gustaría al grupo municipal que alguien nos lo respondiera. La primera, cuando se haga esa división, que va a costar a todos los camioneros 18.000 euros levantar ese muro de división, que no se va a ¿eso querrá decir que ya se puede poner en funcionamiento? ¿Sí o no? Si es sí, ¿dónde está prevista en este presupuesto, dónde está prevista la inversión para ponerlo en funcionamiento? Que yo sepa, con levantar un muro, ya no, sin aportar nada más, no se podría poner en funcionamiento, como ya sabíamos por la anterioridad. Y si es no, si ustedes consideran que con esos 18.000 euros no es suficiente, como hasta ahora vienen diciendo, pues que nos digan dónde está la inversión para continuar el proyecto, para poner en funcionamiento el pabellón. Porque la información que nosotros tenemos de colección de la vecina perfectamente se puede poner en funcionamiento. Ustedes no lo tienen previsto. La pista central ya se ha hecho en funcionamiento y sigue pudiéndose poner en funcionamiento. La pista que hay debajo también. No tienen previsto el presupuesto total de nada, absolutamente nada más para continuar en funcionamiento el pabellón que se había puesto. La piscina tiene todas las pruebas realizadas para ponerse en funcionamiento y ustedes no lo tienen previsto poner en funcionamiento. Por otro lado, si tienen previsto gastarse 70.000 euros en una pista de pádel, que yo creo que hay gente aficionada al pádel, pero no es una demanda como por ejemplo la de la piscina. Creo que hay diferencias notables. Conclusión con respecto a esta alegación, que creo, sinceramente lo digo, espero que nosotros nos equivoquemos a considerar esto, que sean capaces de poner este funcionamiento. Pero muchos nos tememos, viendo el presupuesto, viendo la actitud del gobierno, que va a ser así. Ha tenido que venir la asociación de empresarios para decir a ustedes, oiga, que hay un pabellón, vamos a darle eso. ¿Cuánta alegación? Como ustedes saben, las comisiones informativas que se celebran en los plenos, o sea, previo a los plenos, es para informar, principalmente, pienso yo, es una consideración personal, a la oposición, ya que no dispone tan rápidamente de la información y de la documentación como puede disponer el grupo de gobierno. Tenemos nuestros cauces, que en algunas ocasiones, en el caso que nos ocupa, son impedimentos prácticamente porque pedimos información y no se nos da y cuando se nos da mal y tarde. Pues, en la comisión informativa, para la aprobación del pleno de los presupuestos se me dio a mí, que asistió a esa comisión, un presupuesto. Y la tarde anterior, no estoy diciendo ni la mañana, en horario de oficina, sino la tarde anterior a la celebración del presupuesto, se me mandó un correo electrónico diciendo que se modificaban algunas cosas del presupuesto. Esa es la transparencia que ustedes dicen, lo decían, pero que ya lo practican. Esos son los presupuestos participativos que llevaba el grupo FICAR en su programa electoral, donde se ocultan cosas y se proporcionan la tarde anterior para que la oposición no pueda elaborar una posición sensata y seria. A las 8 de la tarde lo recibí, siendo el pleno, no sé si era a las 11:30 o a las 11, no recuerdo exactamente la hora. No, era por la tarde, era por la tarde. Fue por la tarde. Eso es ocultismo. No tiene otro nombre. Eso es hacer oposición a la oposición. Debe ser transparente, esa transparencia que ustedes tanto dicen.
tanto, de presupuestos participativos, nada. Presupuestos participativos, nada. Muchas gracias. Una palabra al señor portavoz del PSOE, José Miguel Monzón. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la Hacienda por recordarnos esa medida tan popular, pero no porque le gusta al pueblo, sino porque como el Partido Popular, el partido con el que usted va de la mano, no solo en el gobierno, sino también en su política. Y vamos a ver, ese tipo de asesoramiento que usted me está pidiendo es una bola de cristal, porque el impuesto que se aprobó a nivel nacional fue posterior al local. Entonces, vamos a ver cómo ustedes y cómo nosotros vamos a saber que el gobierno entrante iba a decidir eso, ¿vale? Pero bueno, me alegra que usted admita y se jacte de ello y se enorgullezca de haber subido el impuesto a todos los carboneros y que encima nos recuerde que a eso hay que sumarle la subida del impuesto del PP a nivel nacional. Eso está muy bien que lo recuerde usted. Y que recuerde usted la política neoliberal que está imperando. Bueno, que ya imperando aquí en este Ayuntamiento de Carbonera y luego a nivel nacional. Por suerte, a nivel andaluz, creo que eso no va a pasar. Vale, muchas gracias por recordarnos. A todos nos hace un gran favor. Al recordarnos que en la próxima contribución que paguemos vamos a pagar casi más incluso que la mitad de lo que estamos pagando. Muchas gracias por recordarnos. Bien, ustedes aprovechan cualquier circunstancia para recordarlo. Bueno, hagámoslo todos. Muchas gracias por recordarnos lo del plan de ajuste, pero bueno, voy a empezar por el principio de su disertación y luego continuaré, finalizaré con el famoso y manido plan de ajuste, del cual nos alegramos que se haya aprobado. Eso a ustedes les gustaría oír de nuestras bocas decir que no nos alegramos, pero eso es absurdo, eso es falso. Eso es falso. ¿Vale? Lo que no estamos de acuerdo es con la forma de operar y la forma de trabajar que tienen ustedes, de clasificación de datos y demás, porque aquí los clientes son ustedes, no felices. ¿Por qué no marchamos del pleno de los presupuestos? Muy fácil, no se nos dejó intervenir. No se nos dejó intervenir. Y nosotros no somos partidarios de participar en ningún circo mediático ni político. ¿De acuerdo? Nosotros representamos a muchos ciudadanos de Carbonera. Les recuerdo que somos el partido más votado de las últimas elecciones y no somos partidarios de que se juegue con nuestras intervenciones ni con nuestra postura. ¿De acuerdo? Nos marchamos en señal de protesta por no dejarnos intervenir. Ya lo dijimos aquí y quedó bien claro. En cuanto a la alegación del presupuesto, no sé si usted no lo ha oído. Tenía previsto una hora que hubiera sido muy importante para Carbonera, que sigue siendo muy importante, y si ustedes se dieran cuenta, pues un punto que se apuntaría es la regular, que por ahí se van a cobrar impuestos. Acuérdese usted que se llaman presupuestos. Usted presupone, prevé hacer determinadas cuestiones, determinadas cosas, pero tiene que hacer con el presupuesto. Usted sabe, y si no sabe, pues ya, que sus asesores, por cierto, parece que siguen examinando algo aquí, que es funcionario. No a nosotros, por favor, no nos desprecien, que somos los que estamos haciendo la oposición. Parece que siguen examinando a alguien que puede traer una foto de la bandera aquí con un marco. Bien. Continúo. El Partido Socialista, como siempre ha hecho, como sigue haciendo, como seguirá haciendo, es defender los intereses del pueblo de Carbonera y de los trabajadores, de los ciudadanos de Carbonera y de los trabajadores, cosa que ustedes con su actitud están demostrando que no es así. Hace falta que recuerden la cantidad de acciones que ustedes han protagonizado en contra de los trabajadores, que luego más adelante seguramente comentaré. El ICIO sigue empeñado en lo mismo. Ustedes dicen que se inflaron, pero ustedes lo que están haciendo es inflar a los ciudadanos, a los trabajadores y a estos. Siguen empeñados en lo mismo, vamos a ver. No sé si no me he explicado bien, que puede ser. O usted no se quiere dar cuenta de mi explicación. El ICIO, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, no puede coincidir en ningún caso con la tasa, sean 50 o sean 50.000. La tasa siempre es menor. No sé si no me explico bien. Una tasa siempre es menor al impuesto. Eso es lo único que decimos en la alegación. Eso es lo único. Ustedes
recaudar por impuestos de construcciones, instalaciones y obras. No puede coincidir nunca con la tasa. ¿De acuerdo? Coherencia con el pabellón. Que usted me reclama. Lo que es incoherente es decir, ustedes han dicho, no está terminado el pabellón. Venga, 18.000 euros. ¿Para qué? ¿Para terminarlo? ¿O para no terminarlo y seguir haciendo cosas? Pues eso es lo que decimos nosotros. Ustedes que dicen que no está terminado, con 18.000 euros que se supone ya está terminado y listo para poner en funcionamiento, pues para poner en funcionamiento hay que hacer más inversión también. ¿Qué es lo que nosotros decimos en la alegación? Esa es la coherencia que ustedes demuestran. Esa es la coherencia que ustedes demuestran. Un pabellón que aquí, por desgracia, se nos dijo que no se merecía este pueblo de Chisinau, este pueblo se merece ese pabellón y más. Se merece ese pabellón y más. Continúo. Usted dice que se me proporcionó por correo electrónico lo relativo a las prestaciones, a la ayuda a pensionistas, y eso es más demagógico. Con todo respeto, y más hipócrita no se puede ser. Cuando muchas de esas personas se han visto afectadas en el impuesto sobre bienes inmuebles que van a pagar muchísimo más. Y además no se me proporcionó esa información, se me proporcionó un dossier de 30 o 40 folios por correo electrónico. No creo que en 30 o 40 folios todo eso ocupe lo que usted ha mencionado, lo de la ayuda a pensionistas. Plan de ajuste, como he dicho yo antes. No alegamos que eso no haya sido favorable, pese a haber un plan de ajuste digno de enmarcar. Digno de enmarcar. Pero digno de enmarcar no solo el propio plan de ajuste, el soporte del folio, sino en todo el proceso. Ustedes mismos, con la convocatoria aquella bastante extraña sobre la ratificación de puntos que ya se habían acordado en un pleno anterior, por favor. Si ustedes me hablan de mis asesores, que por cierto no cobran nada a los que les pagan, pues estaremos un poquito más en vereda, que digan que el asesor. Muchas gracias. Señor presidente, si me permite una intervención rápida, bueno, desde el Grupo Popular queremos saludar de nuevo al Grupo PSOE después de este tiempo de ausencia, interesada o no, no lo sé. A mí me parece que más bien de este tiempo de dejar pasar el temporal, y ahora vendremos con la armas más calma a sacar cosas que ya se deberían haber debatido en el otro pleno, en los que ustedes o se fueron o no estuvieron. Vamos a ver. Ha dicho usted que no le entra en la cabeza durante su intervención, que no le entra en la cabeza que se minoren ingresos. Yo me preguntaría si es que le entra en la cabeza que se mayoren ingresos en 6 millones de euros, que no es ninguna tontería. Hombre, yo estimo que un presupuesto efectivamente es una previsión de gastos e ingresos, y como es una previsión, no puede ser exactamente real, auténtico. En algunas partes, bueno, te va un poco, en otras partes te quedas corto, pero de lo que se trata es de que al fin y al cabo, al final del año, aproximadamente se pueda cumplir con el presupuesto. Un presupuesto no se trata de poner lo que se me antoja y luego intentar ajustarlo. Pero en cualquier caso, aquí hoy no hemos venido a hablar de los presupuestos del 2012, que ya hubo unos plenos para ello. Pleno que, como le ha dicho el concejal de Hacienda, ustedes, por estrategia política, abandonaron. En ese pleno, usted podría haber planteado parte de lo que ya ha planteado aquí, e incluso mucho más. Pero optaron por no entrar a debatir y se fueron. Y optaron en el pleno siguiente por ni siquiera venir, porque se iba a tratar un tema que sencillamente no le interesaba. Presupuestos reales, me dice usted, o le decía el concejal de Hacienda, ¿usted cree que sus presupuestos eran reales y hechos con rigor?
Porque si yo entiendo que un presupuesto es real, hecho con rigor, como dice usted, que ustedes lo hacían antes, pues lógicamente ahí habrá una previsión de gastos de pago a proveedores. Y si era tan real, ¿cómo nos dejaron la deuda que nos dejaron? A ver si alguien me lo explica. Porque se entiende que esos ingresos, parte de los ingresos, van a gastos para pago a proveedores. Y nos encontramos que eran tan reales, que no se le había pagado prácticamente a ningún proveedor y teníamos un montón de millones de euros pendientes de pago a proveedores. Mire usted, polideportivo. No sé si sabrá o no cuánto cuesta mantener un polideportivo de ese tipo anualmente. Pues bueno, yo se lo digo, si se lo cree o no se lo cree ya es cuenta suya, y si no, pregúntele por ahí. Un polideportivo de ese tipo, que es aproximadamente para una ciudad de unos 100.000 habitantes, cuesta mantenerlo abierto día a día del orden de unos 600.000 euros anuales. Me pregunto yo, ¿está Carbonera para mantener un polideportivo y gastarse 600.000 euros anuales en un polideportivo y dejar de pagar a proveedores y dejar que la gente pase necesidades, hambre y deje de vivir? Pues mire usted, vamos a ver. Yo lo que sí es verdad que hoy compruebo, como siempre, que usted cuando viene a los plenos, pues los plenos importantes no viene o se marchan a mitad de pleno, y cuando vienen al pleno pues vienen a hacer lo que han hecho siempre, hacer demagogia barata, demagogia populista y mentirosa, como siempre. Me llama la atención que, hombre, yo lo dije sin ninguna intención, la verdad, que lo de la expresión de chicha y nabo, que no es chicha y nabo, como dice usted, está mal dicho. Yo no dije de chicha y nabo, yo dije de chicha y nabo, que es la expresión. Todavía le sigue resonando en la cabeza, no sé por qué, pero vaya, de cualquier manera no lo dije con mala intención, ¿eh? No se fije usted psicológicamente con esa expresión. Y en cuanto al ocultismo de información, pues es lo que le ha explicado el concejal de Hacienda. Ustedes tenían la información prácticamente al mismo tiempo que la tuvimos los concejales del equipo de gobierno. Yo les recomiendo de verdad, y de hecho el alcalde que iba a ser breve, que vengan ustedes a los plenos, que debatan, que yo entiendo que hay temas que no les interesan, lógicamente, pero no por eso den ustedes la espantada y se inventen historias para o bien abandonar el pleno previamente a entrar en el debate del punto, o bien sencillamente no venir al pleno. Vengan ustedes a los plenos, a lo mejor a usted personalmente no le interesa a mí, pero usted tiene compañeros que posiblemente sí que le interesan a mí, para escuchar lo que se dice aquí, y para en un momento dado, bueno, si les parece bien, debatir, hablar, decir, unas cosas nos gustarán más, menos, pero estamos aquí para eso. Eso le pido por favor. Vengan ustedes a los plenos y participen en la vida política de la provincia. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor portavoz del PSOE. Muchas gracias, señor presidente, y agradezco que deje a los concejales intervenir por alusiones, cosa que a nosotros se nos negó en el pleno de los presupuestos. Que fuese la decisión, la chispa, que colmó nuestra paciencia, la gota que colmó nuestra paciencia, y por lo que decimos, nosotros somos los primeros interesados, señor concejal del Partido Popular, somos los primeros interesados en intervenir y en defender los intereses de los ciudadanos, pero de todos los ciudadanos de Carbonera y no de algunos, como algunos se empeñan en hacer en este equipo. Voy a intentar ser breve, que sí, tantas cosas, señor presidente, que intento responder a todas. Repito, agradezco que se deje intervenir por fin por la alusión, cosa que a nosotros se nos negó. Bien. Y también agradezco al señor portavoz del PP que haya aprendido y esté participando en un equipo de gobierno que ha elaborado un presupuesto. Recuerdo a usted que estuvo gobernando en el equipo no fue capaz ni de elaborar un presupuesto. ¿Recuerdo? Bien, o sea que todos tenemos, todos no, algunos tienen un pasado que de vez en cuando
conviene recordar y parece que algunos se empeñan en olvidar. ¿Y tú, tú tienes el futuro? ¿De acuerdo? El plan de ajuste, claro que no interesaba. Ustedes están empeñados en utilizar esa palabra, yo también mucho a nivel nacional, que es la deuda, la herencia recibida, pero ustedes se empeñan en centrarse en un tipo de herencia, una deuda que tienen prácticamente todos los ayuntamientos. Miren ustedes, Carbonera, si la deuda, que ustedes barajan diferentes cantidades, muy diferentes a las que ustedes decían en la campaña, dividiéramos entre los habitantes de Carbonera, estaremos muy por debajo, estamos en 600 euros por habitante que debe el ayuntamiento, muy por debajo de la media de ayuntamientos que deben bastante más de 1.000 euros en la geografía nacional. Y en cuanto a los plenos que decidimos no asistir, evidentemente, por eso ya somos los primeros interesados en asistir a los plenos. Para eso no nos han elegido los ciudadanos. Pero lo que no les recibo es que ustedes hagan una convocatoria, se inventen una convocatoria fuera de la ley y encima, como ya dijo el señor alcalde en intervenciones en la radio, era para curarse en salud. Cuando uno dice eso es que está admitiendo que lo que hizo previamente no estaba bien hecho. Y además no le recibo que una decisión aprobada en pleno tenga que ser ratificada en otro pleno. Lo que se ratifica en los plenos son las decisiones tomadas por ejemplo, Junta de Gobierno, que tengan que pasar por pleno. Muchas gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por mayoría absoluta el punto segundo de este orden. Punto tercero. Resolución de las alegaciones presentadas por el sindicato FSP UGT al presupuesto para el ejercicio 2021. Vaya a disculpar a José Gómez que va al baño y a doña María que tiene cita con el doctor. Tiene que hablar de eso. Bueno, pues como decía el señor alcalde, en relación al punto tercero, la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 30 de abril de 2012 dictaminó lo siguiente. Vamos a pasar a hacer un resumen por lo extenso del contenido. Se parece en algunas de las alegaciones a la alegación anterior del Grupo Socialista. Entonces, los hechos que se produjeron como antecedentes pues son los mismos. El 9 de marzo de 2012 se aprobó por el Pleno el presupuesto, se publica en el boletín y la UGT pues, presenta la alegación el día 3 de abril de 2012. Los artículos que son aplicables a estas cuestiones son los mismos que me referí anteriormente: el artículo 162 de la Ley de Haciendas Locales, el 168, el 169, el 170 y en relación con las alegaciones que presenta la UGT, pues en la primera hace una referencia al artículo 170 y la valoración que hace la alcaldía es que no se trata de una alegación, sino de un fundamento jurídico que invocan para fundamentar sus alegaciones. Lo que denomina alegación segunda, considera que el presupuesto 2012 está incumpliendo sus obligaciones de crédito derivadas del convenio por el personal laboral y el pacto con los funcionarios. Valoración: se trata de un juicio de valor que parece de fundamento por sí mismo y que hay que unirlo a la alegación tercera para que adquiera contenido. La alegación tercera que hacen afirma que hay una reducción de crédito del Fondo de Acción Social, ya que en el año 2011 hay un crédito de 124.000 euros y que en el presupuesto de 2012 el contenido de la partida presupuestaria es de 1 euro. Valoración: concreta la cuestión anterior y hay que comentar que lo considerado en 2011 es una cantidad muy superior a lo que se viene pagando normalmente por este concepto, ya que en el año 2011 se abonó a los trabajadores del ayuntamiento por gastos derivados del convenio con el personal laboral y pacto con los funcionarios el importe de 99.000 euros. Además hay que considerar que en el 2012 hay menos trabajadores en la plantilla de personal con respecto a anterior año, como se verá posteriormente, y que el nivel de vinculación en el que establece la base de ejecución del presupuesto para el año 2012 lo relativo al capítulo 1, gastos de personal,
respecto a la clasificación por programa es el área de gasto y respecto a la clasificación económica es el capítulo. Por lo que queda aclarado que sí hay suficiente consideración para afrontar estos gastos, ya que las previsiones fundadas de que algunas partidas del capítulo 1 no se van a gastar en su totalidad a lo largo del presente año 2012. Alegación cuarta. Hay una reducción global de la cuantía económica del capítulo 1, gastos de personal de 2011 respecto al 2012, produciéndose una valoración de 892.525,2. Y afirman que esta minoración no es posible hacer, con esta minoración no es posible hacer frente a la obligación de pago de los trabajadores durante todo el año 2012. Valoración. Esa minoración es la lógica consecuencia de la reducción del personal que se produce durante el año 2012, ya que en este ejercicio económico no se encuentran incluidos en la plantilla personal en los siguientes puestos de trabajo: unos por estar vacantes y han sido eliminados, y otros por despido, y otros por ser puestos de libre designación que desaparecidos. Entre estos, pues, asesor jurídico, director de banda de música, técnico auxiliar de archivos, técnico informático, técnico de medios de comunicación, monitor de juventud, monitor de deporte, oficiales que se han reducido de 27 a 6, peones que se han reducido de 27 a 7, 5 puestos de libre designación que desaparecen, que son asesoría y protocolo de la Concejalía de Presidencia, Hacienda y Alcaldía, asesor de la Concejalía de Servicios Públicos, Fomento, Hacienda y Desarrollo, asesor de la Concejalía de Participación Ciudadana, Servicios Sociales, Cultura, Territorio, Medio Ambiente y Sostenibilidad, asesor de comunicación y asesor jurídico de la alcaldía, lo que supone unos menores gastos en retribuciones, menos cuotas de seguridad social, disminución de los gastos derivados de convenios, etc. Por lo que la afirmación que hacen de que con esta animación no es posible hacer frente a la obligación de pago a los trabajadores durante todo el año 2012 carece de fundamento. Las cuentas están hechas y están bien. Alegación quinta. Hay partidas en el capítulo 1 de gastos que cuentan con una escasa dotación económica, como son las horas extras, gratificaciones y productividad. Valoración. Se trata de retribuciones que no son periódicas en su elenco ni fijas en su cuantía, y que se determinan según los criterios que considere el equipo de gobierno, por lo que no es exigible una consignación presupuestaria determinada. No obstante, hay que considerar que entre horas extras, gratificaciones, productividad, hay consignado un total de 21.600 euros, cantidad suficiente para cubrir este tipo de retribuciones. Alegación sexta. El capítulo 1 de ingresos no contemplaba la subida aprobada de IBI y del impuesto de vehículos de dotación mecánica. Aquí, pues, básicamente, la respuesta que se da es la misma que hemos contemplado anteriormente en la alegación del Partido Socialista, porque plantea, pues, las mismas cuestiones. En la alegación séptima habla de las modificaciones de puestos de trabajo que se han producido en el presupuesto en relación a la RPT que vulnera la legislación vigente. Luego afirma la OPT que el estudio de la RPT se ve claramente que no coincide con el anexo de personal previsto en el puesto de trabajo del presupuesto de 2012, finalizando que con la afirmación de que se está vulnerando el acuerdo de la Corporación Municipal del 19 de mayo de 2011, donde se especificaba la aplicación del convenio del personal laboral al personal de limpieza diaria que atiende, y con el anexo de personal hay un complemento llamado ACR, complemento que no es igual para todos los trabajadores. Se trata de cuestiones ajenas al expediente de aprobación del presupuesto para el año 2012 y que, por tanto, no pueden ser consideradas como alegaciones que encuentren amparo en el artículo 170 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Aquí la alcaldía, no obstante, le ha dado respuesta a estas cuestiones, pero que como ahora mismo estamos con el tema de lo que es la alegación al presupuesto, por no extenderme, porque es una hoja y media más de texto, pues la obviamos. Alegación octava, relativa a que en la base de ejecución del presupuesto, concretamente la número 17, no se especifica el procedimiento de modificación de los créditos de personal. Valoración. Se trata de una apreciación adecuada y que es oportuno tener en cuenta. Propuesta de resolución que hace la alcaldía. En base a lo anteriormente expuesto, la alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno de Carbonera que de las alegaciones presentadas por el sindicato FSP-UGT con fecha 30 de abril de 2012, registro de entrada número 2377, contra los acuerdos que se adoptó por el Pleno en fecha 9 de marzo en relación al expediente de aprobación del presupuesto. Primero, que se desestimen
las siguientes alegaciones por carecer de fundamento que justifique variaciones a lo inicialmente robado. Las alegaciones primera a séptima. Segundo, que se estime la siguiente alegación. Alegación octava, por lo que se propone que se dé a la base de ejecución número 27 la siguiente redacción. Base de ejecución del presupuesto número 17. Modificaciones del estado de gasto e ingresos. El ayuntamiento podrá realizar, observando siempre el principio de equilibrio presupuestario, las modificaciones en su estado de gasto y en su caso de ingresos que se señala en esta base, conforme al procedimiento que se establece al efecto. Será objeto de procedimiento ordinario, requiriendo su aprobación a acuerdo del Pleno los siguientes tipos de modificaciones: los créditos extraordinarios, los suplementos de crédito y las transferencias de crédito. Será objeto de procedimiento simplificado, requiriendo para su aprobación decreto del alcalde las siguientes modificaciones: ampliaciones de créditos, generaciones de créditos por ingresos, transferencias de créditos, generación de créditos por reintegro, de pago del presupuesto cerrado y incorporaciones de remanentes de crédito. Tendrá el carácter de modificación presupuestaria de las bajas de crédito por la la realización y finalización de dichos expedientes se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 500/1990 y demás de legislación por prorrogar. Tercero, no obstante la desestimación de las alegaciones antes citadas, esta alcaldía, a fin de que no se produzcan incertidumbres que pudiesen generar el malestar entre los representantes sindicales y los trabajadores de este sector, propone al Pleno que se realicen las siguientes modificaciones en el capítulo 1 de gastos de personal del proyecto de presupuesto para 2012. En la partida otro personal que contaba con un crédito inicial de 435.000 euros, se propone que se minore en 85.000 euros. En la partida de productividad de policía local, que contaba con un crédito inicial de 5.600 euros, se incrementa en 7.000 euros. En la productividad de funcionarios, que contaba con un crédito inicial de 5.000 euros, se incrementa también con otros 7.000 euros. En la partida acción social, que contaba con un presupuesto inicial de 1 euro, se incrementa en 65.000 euros. Aquí creo que hay un error que era 75, ¿no? Es 75, como ha habido varias versiones, esto lo hemos visto ahora. 75.000 euros. Y en la hora extraordinaria personal laboral, que contaba con un crédito inicial de 6.000 euros, pasaría a ser de otros 6.000 euros más. La comisión informativa no se produjo debate y sometida a la consideración de los miembros de la comisión informativa, la misma determinada favorablemente para que pase a pleno con los 2 votos a favor de los representantes de GICAR y del Partido Popular y la abstención del concejal del PSOE, que manifiesta que su grupo expresará el sentido de su voto en la próxima sesión de pleno en la que se trata de esta cuestión. Tiene la palabra el señor portavoz del PSOE. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Antes de nada, pedirle al señor presidente que se tranquilice en sus intervenciones por la salud del debate y por su propia salud también, porque no es así. Y también recordarle otra cosa, que hay un reglamento de organización funcional para las entidades locales, donde se dice que los intervinientes en las sesiones primarias tienen un turno de intervención, si lo solicitan, un segundo turno de intervención y además hay intervenciones por alusiones. Y aquí constantemente se acudirá en políticas anteriores que realizaba el partido al que nosotros representamos, se hace posición de la oposición y constantemente se habla de incluso a mí personalmente. Por tanto, también emplazo al señor secretario que le recuerde al señor presidente que eso está así estipulado por ley, que hay un primer turno, un segundo turno, y no se dice en ningún sitio que si uno rehúsa su primer turno no pueda utilizar el segundo. De hecho, ahora el portavoz del Partido Popular ha intervenido sin ningún problema, como debería ser. Y otra cosita también recordarle, viendo cómo funcionan otras instituciones. Me va a perdonar un momento. Eso en el próximo pleno ordinario, en ruego y pregunta me lo plantea. Ahora estamos en este punto. Si no le importa. Cuestiones del funcionamiento del pleno que atañen a todos los plenos, como normal, sea de lo que sea, que se debate. Y también saben ustedes que en el gobierno de la Junta de Andalucía el partido mayor que tiene la mayor representación es el Partido Popular. Porque sepan, pero no está en el equipo de gobierno, no está en el gobierno, porque sepan ustedes que el último en intervenir es el portavoz del Partido Popular. Con
Continúo con las argumentaciones del punto que aquí nos ocupa. Se han tenido que ustedes dar cuenta de las cosas y de los errores que han cometido en las categorías de plata con las alegaciones, no solo nuestras, sino con la del sindicato UGT. Ustedes vagan por el mar de este ayuntamiento sin mirar a ningún sitio. Todas las decisiones las toman unilateralmente y evidentemente las decisiones que ustedes toman se ven afectados los trabajadores de este ayuntamiento, como desgraciadamente hasta el momento. No entablan ningún diálogo ni con el comité de empresa ni con los trabajadores de este ayuntamiento. Evidentemente no solo el comité que fueron elegidos democráticamente por todos los trabajadores de este ayuntamiento. Toman las decisiones unilateralmente. Las personas les importan poco y, como hemos visto anteriormente, a este tipo de gobierno le preocupan más las situaciones de las grandes empresas, cómo están, que el de las personas. Que el de las personas y los trabajadores de este ayuntamiento. O sea que transparencia no hay ninguna en sus actividades y en sus formas de operar. No han hablado ni con el sindicato ni con los trabajadores. De hecho, lo vemos aquí, la prueba la tenemos aquí, que han presentado unas alegaciones. Y nosotros vemos ridículo. Ustedes dicen que lo que se presupuestó era excesivo. Vale. Es su criterio. Respetable. Pero es ridículo que el concepto de acción social se pusiera en el presupuesto un mísero euro. Pero siempre es que no hubiera puesto nada. Un mísero euro. Ahora, claro, la rectifican, reculan, aunque consideramos que se quedan cortos, pese a que ustedes digan que hay menos personal, porque gracias a sí hay menos personal en este ayuntamiento, que conocemos lo que ha habido, y dicen que no tiene que ser tanta la inversión en la acción social para los trabajadores de este ayuntamiento, que todos recordamos que la inversión de acción social, pues, para los hijos de los trabajadores de este ayuntamiento, cosas que necesiten en determinados momentos, gafas, prótesis y demás. ¿De acuerdo? O sea que es ridículo, un euro para la acción social. Y ahora ponen 75.000, un euro. Si lo consideran así, de acuerdo. Pero nosotros, como siempre se ha hecho en este ayuntamiento, todas las decisiones que atañen a los trabajadores de esta institución, se ha entablado diálogo con los afectados. Ustedes no lo hacen. Ustedes no lo hacen, ya lo vimos los despidos. Y ahora lo vemos también en la partida que se refiere a acción social para los trabajadores de este ayuntamiento. Ustedes recortan en todo. Ustedes suben todos los impuestos, suben todas las tasas, ponen tasas. Pero no se recortan un céntimo en su salario. Ni un céntimo en su salario. Muy ejemplar. Muy ejemplar. Pero no obstante, con nuestra abstención queremos, si ustedes lo demuestran, que haya voluntad política de gobierno de entablar diálogo con el comité de los trabajadores y que sea consensuado con ellos las decisiones que a ellos le atañen en lo referente al presupuesto. Por lo tanto, por favor, déjense de actuaciones unilaterales cuando se ven afectados cantidad de trabajadores que hay en este ayuntamiento desempeñando una labor. Muchas gracias. Propone al Pleno que se realicen las siguientes modificaciones en el capítulo 1 de gastos de personal del proyecto de presupuesto para 2012. En la partida otro personal que contaba con un crédito inicial de 435.000 euros, se propone que se minore en 85.000 euros. En la partida de productividad de policía local, que contaba con un crédito inicial de 5.600 euros, se incrementa en 7.000 euros. La productividad de funcionarios, que contaba con un crédito inicial de 5.000 euros, se incrementa también con otros 7.000 euros. La partida acción social, que contaba con un presupuesto inicial de 1 euro, se incrementa en 65.000 euros. Aquí creo que hay un error que era 75, ¿no? 75. Es 75, como ha habido varias versiones, esto lo corrijo ahora. 75.000 euros. Y en la hora extraordinaria personal laboral, que contaba con un crédito inicial de 6.000 euros, pasaría a ser de otros 6.000 euros más.
En la comisión informativa no se produjo debate y sometida a la consideración de los miembros de la comisión informativa, la misma está eliminada favorablemente para que pase a pleno con los 2 votos a favor de los representantes de GICAR y del Partido Popular y la abstención del concejal del PSOE que manifiesta que su grupo expresará el sentido de su voto en la próxima sesión de pleno en la que se trata de esta cuestión. Tiene la palabra el señor portavoz del PSOE. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Antes de nada, pedirle al señor presidente que se tranquilice en sus intervenciones por la salud del debate y por su propia salud también, porque no es que... Y también recordarle otra cosa, que hay un reglamento de organización y funcionamiento para las entidades locales, donde se dice que los intervinientes en las sesiones primarias tienen un turno de intervención, si lo solicitan, un segundo turno de intervención y además hay intervenciones por alusiones. Y aquí constantemente se acudirá en políticas anteriores que realizaba el partido al que nosotros representamos, se hace posición de la oposición y constantemente se acude incluso a mí personalmente. Por tanto, también emplazo al señor secretario que le recuerde al señor presidente que eso está así estipulado por ley, que hay primer turno, segundo turno, y no se dice en ningún sitio que si uno rehúsa su primer turno no pueda utilizar el segundo. De hecho, ahora el portavoz del Partido Popular ha intervenido sin ningún problema, como debería ser. Y otra cosita también recordarle, viendo cómo funcionan otras instituciones. Me va a perdonar un momento. Eso en el próximo pleno ordinario, en ruego y pregunta me lo plantea. Ahora estamos en este punto y hablo de Si no le importa. Cuestiones de funcionamiento del pleno que atañen a todos los plenos, como normal, sea de lo que sea, que se debate. Y también saben ustedes que en el gobierno de la Junta de Andalucía el partido mayor que tiene la mayor representación es el Partido Popular. Porque sepan, pero no está en el equipo de gobierno, no está en el gobierno, porque sepan ustedes que el último en intervenir es el portavoz del Partido Popular. Continúo con las argumentaciones del punto que aquí nos ocupa. Se han tenido que ustedes dar cuenta de las cosas y de los errores que han cometido en las meteduras de pata con las alegaciones, no solo nuestras, sino con la del sindicato UGT. Ustedes vagan por el mar de este ayuntamiento sin mirar a ningún sitio. Todas las decisiones las toman unilateralmente. Y evidentemente las decisiones que ustedes toman se ven afectados los trabajadores de este ayuntamiento, como desgraciadamente están en el momento. No entablan ningún diálogo ni con el comité de empresa ni con los trabajadores de este ayuntamiento. Evidentemente no solo el comité que fueron elegidos democráticamente por todos los trabajadores de este ayuntamiento. Toman las decisiones unilateralmente. Las personas les importan poco y como hemos visto anteriormente, a este tipo de gobierno le preocupan más las situaciones de las grandes empresas, cómo están, que el de las personas. Que el de las personas y los trabajadores de este ayuntamiento. O sea que transparencia no hay ninguna en sus actividades y en su forma de operar. No han hablado ni con el sindicato ni con los trabajadores. De hecho, lo vemos aquí, la prueba la tenemos aquí, que han presentado unas alegaciones. Y nosotros vemos ridículo. Ustedes dicen que lo que se presupuestó era excesivo, vale, es su criterio, respetable, pero es ridículo que el concepto de acción social se pusiera en el presupuesto un mísero euro. Hubiera sido preferible que no hubiera puesto nada. Un mísero euro. Ahora, claro, la rectifican, reculan, aunque consideramos que se quedan cortos, pese a que ustedes digan que hay menos personal, porque gracias a sí hay menos personal en este ayuntamiento, que conocemos los destinos que ha habido, y dicen que no tiene que ser tanta la inversión en la acción social para los trabajadores de este ayuntamiento, que todos recordamos que la inversión de la acción social, pues, para los hijos de los trabajadores de este ayuntamiento, cosas que necesiten en determinados momentos, gafas, prótesis y demás. ¿De acuerdo? O sea que ridículo, un euro para la acción social. Y ahora ponen 75.000, un euro. Si lo pusieran así, de acuerdo. Pero nosotros, como siempre se ha hecho en este ayuntamiento, todas las decisiones que atañen a los trabajadores de esta institución se
se ha instalado diálogo con los afectados. Ustedes no lo hacen. Ustedes no lo hacen, ya lo vimos los vecinos. Y ahora lo vemos también en la partida que se refiere a acción social para los trabajadores de este ayuntamiento. Ustedes recortan en todo. Ustedes suben todos los impuestos, suben todas las tasas, ponen tasas, pero no se recortan un céntimo en su salario. Ni un céntimo en su salario. Muy ejemplar. Pero no obstante, con esta abstención queremos, si ustedes lo demuestran, que haya voluntad política de gobierno de entablar diálogo con el Comité de Precios de los Trabajadores y que sea consensuado con ellos las decisiones que a ellos le atañen en lo referente al presupuesto. Por lo tanto, por favor, déjense de actuaciones unilaterales cuando se vean afectados cantidad de trabajadores que hay en este ayuntamiento desempeñando una labor. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Felipe. Muchas gracias, señor presidente. Como he dicho anteriormente en el primer punto del pleno, pues todo el mundo tiene derecho a hacer alegaciones. Nosotros eso no lo podemos evitar, ni queremos. En esta ocasión, quien ha hecho una alegación ha sido el sindicato, UGT, porque ellos pensaban que en el presupuesto 2012 no había crédito suficiente para atender a nuestras obligaciones con los trabajadores. Evidentemente, nosotros tenemos que responder a esa pregunta, que es lo que vamos a hacer hoy. Ellos pues, no sabían que en el anexo de personal del Ayuntamiento de Carbonera pues, hay muchas plazas que están vacantes, que no están cubiertas, y otras que se han prescindido de ellas, como los cargos de confianza, o como lamentablemente lo que ha sucedido con los 3 despedidos y con otras empresas que estaban al servicio del Ayuntamiento. Entonces nosotros en ese sentido les contestamos que eso ellos no lo habían tenido en cuenta y les vamos a demostrar que sí hay crédito suficiente para atender a los pagos con los trabajadores del Ayuntamiento de Carbonera. Eso en primer lugar. Y no tenemos ningún problema en responderle, ni en reunirnos con ellos. Evidentemente, más faltaría. De hecho, ellos tienen su derecho a hacer esas alegaciones y nosotros las respondemos. Y lo que usted dice con los datos, con el EUS que aparece ahí. Y no son peticiones, son quejas, son demandas, incluso casi denuncias, por parte del Comité de Empresa y de los sindicatos. Si usted dice que el sindicato desconocía que hubiera esa partida, pues a lo mejor el problema es que no lo han expresado correctamente. O usted oculta una realidad que había antes, que era no invertir ni un céntimo en acción social, en ayudar a los trabajadores. Usted lo puede maquillar y puede decir lo que quiera, pero nosotros pensamos otra cosa. ¿De acuerdo? Que se invierte menos en la acción social porque hay los trabajadores, evidentemente aquí hasta ahora nunca se haya despedido a ningún trabajador y ustedes ya llevan unos cuantos. Y ustedes están permitiendo que empresas concesionarias de determinados servicios despidan sin intervenir como hasta ahora se había hecho, defendiendo los intereses de los trabajadores. Y ustedes no lo están haciendo. Por lo tanto, se atiende a denuncias y con el sindicato, antes de elaborar el presupuesto, no se ha hablado ni con los trabajadores ni con el comité. No se ha hablado con ellos. Ustedes han tomado una decisión, a ver lo que dicen. A ver si se quejan. Se quejan, pues venga, vamos a hacer otra forma. Ese es el modo de trabajar. Muchas gracias. Si es muy rápida, sí. Muy rápida, muy rápida. Tan rápida como que os voy a decir una cosa, José Luis. Nuestro modo de operar ya lo ha resumido bastante bien el concejal de Hacienda. Nuestro modo de operar es simplemente que la gente cobre y que la gente tenga todos los derechos que tenga que tener. Cosa que antes, como te ha dicho Felipe, no ha ocurrido. Me parece que es tan sencillo como eso. Demagógicamente le podemos dar las vueltas que tú quieras y nos podemos tirar 4 horas hablando del tema aquí. Pero al trabajador lo que le interesa y lo que le corresponde es que se le pague puntualmente, que se le pague fiablemente y que pueda ejercer lógicamente todos sus derechos, que lo ejercen y se atienden en la medida de lo posible. Por alusión, Rápidamente al señor portavoz del Partido Popular. Evidentemente la gente quiere volar, pero la gente también quiere trabajar y no quiere quedarse en la calle, que lo decidan injustamente. Muchas gracias. Detrás de la empresa que se ha también sus trabajadores. votos en contra.
a favor. Se aprueba por mayoría absoluta del punto tercero. Pasamos al punto cuarto. Modificación de la ordenanza fiscal número 8, reguladora de la tasa por la ocupación y uso de bienes de dominio público local. Queda para la secretaria. La Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el día 30 de abril de 2011, dictaminó lo siguiente. Hay una propuesta del concejal delegado de Hacienda en donde se plantean unos nuevos costes para lo que son las tarifas de los apartados B1 y D1, de la ordenanza que regula la ocupación y uso de bienes de dominio público local. En esta tarifa pues, se incluye la cervecería, churrería, en fin, si queréis leo toda la información, luego por la brevedad, porque es que os parece, por lo que son establecimientos que en el desarrollo de su actividad económica ocupan la vía pública con un beneficio y aprovechamiento particular. Se pasó por la Comisión Informativa esta propuesta y la votación fue la siguiente. Sometida a la consideración de los miembros de la Comisión Informativa en la misma disciplinada favorablemente para que pase a pleno por los votos a favor del representante de RICAE del Partido Popular y la atención del concejal del Partido Socialista Obrero Español, que manifiesta que su grupo pensará el sentido de su voto en la próxima sesión de pleno en la que se trate de esta cuestión. Bueno, me gustaría añadir antes de que el dictamen de la Comisión Informativa llegue hasta aquí, pues lógicamente si el resultado de la votación es que se aprueba lo que es esta modificación de la ordenanza, pues como constan los informes que hay en el expediente, pues procedería a la aprobación por el pleno de la modificación. Luego la posterior inserción en el boletín oficial de la provincia de Almería, respuesta a las alegaciones, si hubiera algunas alegaciones, y si no lo hubiera, se entendería que la ordenanza queda modificada. ¿Sí? Sí. No tengo que preguntar que si os parecía oportuno leerlo o no. Venga, pues la leemos sin ningún problema. Bueno, en lo que es la propuesta de modificación, que antes se establecían unas cantidades que iban por lo que son ocupación de metros cuadrados, y cuando se hacían las liquidaciones, pues salían unos importes que eran muy elevados. Entonces, como estos importes eran tan elevados, pues lógicamente las asociaciones de empresarios de hostelería y demás pues han estado poniéndose de forma continuada y permanente a la aplicación de esto, y claro, te venía alguien que iba a montar algún establecimiento de forma cultural para verano y le decía que tenía que pagar 5 o 6.000 o 7.000 euros de ocupación de vía pública, pues ¿qué venía ocurriendo? Pues que luego la ordenanza que estaba aprobada no se venía aplicando y lo que se hacía era pues unas liquidaciones por unos importes menores, de forma que la gente pudiera pagar esas cantidades. Entonces, lo que se pretende ahora, con las tarifas que voy a leeros, pues que sean cosas que la empresa pueda pagar. Bueno, objeto de la modificación. El apartado del anexo B1, por la instalación o la ocupación en la vía pública o terrenos de uso público local con barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones de recreo, así como industrias callejeras y ambulantes, rodajes cinematográficos o fotográficos. Voy leyendo lo que es la tarifa de concepto y el importe que está expresado en euros. Cervecería, 700 euros. Estamos hablando de las instalaciones de espectáculos de recreo recreativo de las actividades locales. O sea, esto es lo que sería el montar los chiringuitos de la fiesta de San Antonio o la fiesta del pescador. Cervecería, 700 euros. Churrería, hasta 400 metros cuadrados, 700 euros. Churrería del más de 400 metros cuadrados, 1.000 euros. Churrería fuera de temporada de feria por día, 20 euros.
Bares, pollerías, chiringuitos, 700 euros. Remolques de alimentación por metro lineal, 20 euros. Atracciones hinchables, 150 euros. Cámaras eléctricas y similares, 150 euros. Atracciones infantiles, 150 euros. Atracciones juveniles adultos, 500 euros. Pistas de coche, 1.500 euros. Tómbola, 500 euros. Tómbola de cuerdas o similares hasta 10 metros lineales, 150 euros. Tómbola de cuerda o similar de más de 10 metros lineales, 300 euros. Casetas recreativas de tiro, turrón, bisutería, 20 euros. Casetas de carpa de discoteca, 5.000 euros. Patateras o similares sin mesa, 100 euros. Patateras o similares con 10 mesas, 200 euros. Rodaje cinematográfico o fotográfico. Por cada rodaje, anuncio similar al día, 1.000 euros. Por la instalación o ocupación de la vía pública o terrenos de uso público local, con kioscos, mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa. Esto ya sería lo que son negocios que están, digamos, de forma permanente, que no son los de la fiesta. Kioscos, por cada metro cuadrado, fracción al semestre, 20 euros. Mesas, veladores y sillas, 20 euros. Todo para eventos y similares, tribunas y elementos análogos, 20 euros. Máquinas de refresco, tabaco, golosinas, 20 euros. Por metro cuadrado, fracción anual. Aparatos de moneda, máquinas automáticas o similares, 90 euros. Cabinas telefónicas, 90 euros. Cabinas fotográficas, 90 euros. Cajero automático, 150 euros. A petición del interesado, dichas dotaciones podrán prorrogarse por periodos iguales. Exención y bonificaciones. Se bonificará la solicitud de tasa anual del apartado 1 en un 30%. El Ayuntamiento podrá utilizar la excepción del pago de la tasa cuando se trate de actividades benéficas o culturales que no llevaren aparejado el ánimo de lucro. En este caso, la persona o entidad que pretenda acogerse a dicha excepción podrá solicitarla, por ejemplo, 2 meses antes del inicio de la ocupación, alegando las disposiciones legales en que se fundamenta su concesión y probando el carácter benéfico. Asimismo, se modifica lo que es la periodicidad, se establece la periodicidad anual de 1 de enero a 31 de diciembre y la de temporada de 1 de abril a 30 de septiembre de cada año, quedando el resto de la ordenanza fiscal con la misma redacción. En la Comisión Informática no se produjo debate, que lo que hemos dicho antes, que quedan aprobados, y lo que os he estado leyendo, de que pues, procedería lógicamente por seguir con el trámite de exposición al público, resolución de las reclamaciones que se producen y derogar las disposiciones relativas a las tarifas objeto de la modificación, por lo que puedes tener 2 artículos que digan cosas distintas. O sea que si entra en vigor esta modificación, pues los artículos anteriores desaparecerían. ¿Quiere intervenir? Sí. Una palabra, señor Jesús. Presidente, permítame recordarle que el cobrar por el uso de bienes de dominio público, la iniciativa fue propuesta por el PSOE en el año, si no recuerdo mal, 2003, luego se modificó en el 2004. Cobrar tasa a los establecimientos que ocupaban la vía pública la promovió el Partido Socialista allá por el 2004. Y como dice en el escrito, que la documentación que se nos ha aportado, la Asociación de Empresarios se puso en contacto con el Ayuntamiento diciendo que no era el momento de cobrar esas tasas. Que no era el momento de cobrar esas tasas. Por el Ayuntamiento, evidentemente, hizo caso y no se venían cobrando hasta ahora. Y ahora vienen ustedes, y sin, una vez más, sin contactar con los empresarios, porque evidentemente lo habrían dicho en su informe, habrían dicho, después de hablar con los empresarios y demás, se procede a cobrar la tasa, a rebajarla, a modificarla, lo que ustedes estiman oportuno. Pero nosotros, si en aquel momento, después del 2004, se consideró hacerle caso a los empresarios, ahora es peor el momento, porque hay muchas empresas, muchos hosteleros que también lo están pasando mal, como todas las empresas, como todas las familias, aunque parece que algunos lo están pasando mejor ahora. Pero la gran mayoría lo están pasando mal. De hecho, algunos bares otros abren intentando probar fortuna.
Por lo tanto, consideramos que no es el momento de cobrar y creemos oportuno que haya una moratoria en cuanto a las tasas a los hosteleros, principalmente que son los que ocupan la vía pública por poner o instalar mesas y sillas. Y también nos surgen varias preguntas, aparte de que la información que viene aquí la vemos bastante no está clara, no se determinan bien determinadas cuestiones. También nos preguntamos, y me gustaría que nos respondiera aquí el concejal oportuno, porque se nos afirma, de hecho ya lo decían también los empresarios, que cuando restaurantes, bares, pastelerías, cuando realmente obtiene beneficio es principalmente en verano, en periodo vacacional, en Navidad, en Semana Santa. Entonces me gustaría saber si en el periodo que no es vacacional, que en consecuencia se están ocupando la vía pública con mesas y con sillas vacías, pero colocadas y ocupando un espacio considerable, si se le va a emplazar, se le va a obligar a los establecimientos a retirarla en el periodo que tiene menos ganancias, porque eso lo vemos constantemente, mesas y sillas vacías ocupando un espacio bastante importante, impidiendo a los viandantes circular por esa zona sin tener clientela. De hecho, yo mismo lo dice y lo afirma, que es Navidad, verano y Semana Santa cuando hay clientela, pero esto no hay tampoco. Mucha menos. Pero hay sitios donde mantienen la mesa y la silla. Donde mantienen la mesa y la silla, ocupando algunos un espacio, vamos, bastante considerable. Y las cosas que no tenemos claras y que me gustaría que nos respondieran a esta duda. Lo primero, ¿qué quiere decir? A ver si nos lo aclaran. Por metro cuadrado o fracción semestral. No lo aclare alguien, por favor. Y también nos llama la atención y vemos injusto del todo, por ejemplo, las tarifas a churrerías. Por poner un ejemplo. Las churrerías que tengan menos de 400 metros cuadrados se les va a cobrar 700 euros. Pero las churrerías que tengan más de 400 metros cuadrados se les va a cobrar 1000. Entonces, si hay una churrería que tiene 405 metros cuadrados, va a pagar lo mismo que la que tiene 900 metros cuadrados. Eso nos parece del todo injusto. Del todo injusto. Más justo, como tú ocupas esto, tú pagas esto. Por eso, este intervalo nos parece del todo injusto. Y una cosa que no se había cobrado nunca hasta ahora era las instalaciones que se hacían, o las churrerías que se instalaban en Navidad, porque solo se cobraba que cuando se instalaba la churrería en feria en San Antonio. Ya se quiere cobrar en otra fecha, cosa que hasta ahora no se hacía. Por eso yo creo que hacemos un flaco favor. La situación no está como para exigir tanto a la empresa que no y a los ciudadanos tampoco. Y a los ciudadanos tampoco. Por tanto, me gustaría que nos aclarara esa circunstancia. Algo parecido pasa con las patateras o similares. Pone patateras o similares y mesas 100 euros. Y con hasta 10 mesas, 200 euros. O sea que el que tenga una mesa paga lo mismo que el que tenga 10 mesas. No nos parece tampoco de recibo. No nos parece de recibo. Entonces me gustaría que nos aclararan esa duda y además ahora consideramos que no es el momento de cobrar. Si en su momento se hizo caso del empresario, pues ahora, evidentemente, como está la circunstancia, hay más motivos para no cobrar, seguir sin cobrar esa tasa. Por lo tanto, nos vamos a mover. Gracias. Tiene la palabra el señor portavoz Felipe. Muchas gracias, señor presidente. Esta modificación de ordenanza viene hoy aquí a este pleno porque en el plan de ajuste, que ya todos conocemos y que ha sido aprobado, por algunas de las medidas para obtener más ingresos, pues viene esta. El de aplicar la ordenanza por ocupación de espacio público de la vía pública. Entonces, pues nos vemos obligados. ¿Por qué se modifica? Pues por eso la traemos hoy aquí al pleno. Porque si la aplicamos tal como estaba, aparecen unas barbaridades. ¿Por qué está vacía de esa ordenanza? Con esas barbaridades, esas cantidades de dinero tan desobligadas. Pues porque antes nunca se ha aplicado. Ni en kioscos,
ni a comercio de carbonera ocupando sillas y mesas. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, como sabemos las dificultades y los tiempos de crisis que tenemos, la hemos adaptado al momento actual y se han establecido unas tarifas, unos precios similares a lo que se viene aplicando en nuestros pueblos vecinos. Turre, Mojácar, Garrucha, Vera. Lo que no se puede hacer es tener una ordenanza que establecía tarifas hasta 6 veces superiores a las que establecían en nuestros pueblos. Y por eso no se aplicaron. Nosotros, yo personalmente sí me he reunido con la Asociación de Empresarios y con el comercio de carbonera. Y ven justo que se cobre, pero que se cobre algo justo y razonable y asumible. Lo que no es justo es tener una ordenanza con precios 6 veces superior a los de nuestros pueblos vecinos. Pues claro que lo hemos visto. Ellos lo saben, pero también ven justo que se cobre como en otros pueblos. Y nosotros, el pueblo de Carbonera, tiene que pagar pues un préstamo que tenemos que pedir pues de casi 6 millones de euros y tenemos que hacer frente entre todos. El comercio también. Y por eso yo me he reunido con ellos y lo ven asumible. Y claro que hay que hacer un esfuerzo, pero entre todos. Lo que no se puede hacer, José Luis, y tú lo sabes muy bien, es por ejemplo hacer una obra en la Glorieta y tardar más de un año, perjudicando a todos los comercios del pueblo. O hacer una zanja ahí en la calle Sorba durante 8 meses abierta, José Luis. Y tú sabes muy bien de lo que estoy hablando, José Luis. O hacer un jardín para perjudicar a uno y perjudicar a todos a la vez con esa obra, José Luis. Y tú sabes muy bien de lo que estoy hablando. José Luis, sí, es que es cierto. Todo lo hemos visto con nuestros propios ojos. Nosotros nos hemos reunido con los comerciantes y les vamos a exigir de mutuo acuerdo una cantidad que sea asumible para todos y que todos contribuyan. José Luis, esa es la diferencia de este gobierno con el que tú defiendes, José Luis. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Veo, señor concejal de Hacienda, que le cuesta memorización, ¿no? Pero lo tanto. La forma que consuma la de pasa. Muchas gracias.